Muy buenas tardes, familia, bendiciones, shalom, un abrazo para todos. De este lado, quienes nos encontramos, los pastores González y el pastor Luis Boscán, como cada semana, con el agrado de poder compartir con ustedes la vida de Yeshua, los evangelios. Y en esta oportunidad nos encontramos en la porción número 45. Hoy vamos a seguir con el estudio, vamos a dar continuidad con el Evangelio de Juan y nos corresponde estudiar en esta semana el capítulo 6 y todo el capítulo 7. Así que les invitamos a que usted pueda tomar su Biblia, que usted pueda tomar sus apuntes también y compartir con nosotros este hermoso y valioso tiempo de instrucción en la palabra del Eterno. Bien, les invito entonces a que pueda ubicarse conmigo en el capítulo 6, donde vamos a dar inicio con el primer episodio de este capítulo. Entre el verso 1 y el verso 15 nos habla, algunas versiones dice alimentación de los 5,000, otras versiones dicen multiplicación de los panes y los pescados. Así que en estos 15 versículos vamos a estar viendo en relación a este episodio. Y específicamente comienza diciendo la escritura, después de esto dice que Yeshua fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Específicamente el verso comienza diciendo después de esto, y la pregunta es, ¿después de qué? Pues después de los sucesos registrados en el capítulo número 5, donde vemos que Yeshua había salido de Jerusalén, había llegado al lado oriental del río Jordán, cruzó al mar de Galilea y también llegó a la región del norte. Entonces, obviamente, cada uno de lo que vemos en estos capítulos y lo que estamos estudiando se enlaza un capítulo con otro, así que si usted no tuvo la oportunidad de ver, les invitamos también que puedas revisar la enseñanza anterior para que así también pueda estar un poco en contexto en relación a lo que estamos hablando. Bien, antes de seguir con el capítulo 6, quiero recordar lo que enseña también la escritura en Juan 20, 30 y 31, porque dice que hizo Yeshua muchas señales en presencia de los discípulos, las cuales no están escritas en este rollo. Pero estas han sido escritas para que creáis que Yeshua es el ungido, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esto también es importante mencionarlo porque como bien vemos que se enseña acá en Juan capítulo 20, dice que muchas señales, muchos milagros hizo Yeshua, algunos no registrados, otros obviamente se registran, lo hemos estudiado, lo hemos enseñado, para testificar entonces y para ver que Yeshua es el verdadero ungido, el Hijo de Dios. Y esto es lo que vamos a estar viendo en relación a este episodio de esa multiplicación, de esa señal y ese milagro que él hizo en ese momento. Bien, dice luego que estaba entonces la multitud, Yeshua subió al monte y dice que se sentó en el monte con sus discípulos. Y nos especifica también el versículo número 4 que estaba cerca el Pesaj. Voy a leerlo tal cual como lo dice en esta oportunidad la versión Reina Valera, porque dice, estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y quiero hacer una aclaratoria acá. Nosotros ya hemos enseñado en otras oportunidades, hemos enseñado también en cuanto corresponde la festividad, que no es la palabra Pascua, se utiliza, o la palabra correcta es la palabra Pesaj, pasar por alto. Esa palabra Pascua no tiene nada que ver su significado, su relación con lo que encierra la festividad y con la esencia que Yeshua nos deja en la festividad. Adicional a eso, vemos que se dice que el Pesaj de los judíos, cuando también hemos enseñado, hemos aprendido que es el Pesaj, la celebración de nuestro pueblo. Así que el sistema también ha querido cambiar esto para decir que, que son las fiestas de los judíos, las festividades de los judíos, y por eso vemos
mucho hoy en día cómo comienza ese señalamiento al practicar entonces las festividades. Dicen que uno ahora es judaizante, cuando estas son las festividades, las verdaderas festividades que el Eterno nos ha dejado en su palabra, nos ha dejado en su Torá, a nosotros que somos su pueblo. No es Navidad, no es la Semana Santa, no es el carnaval, esas no son las fiestas que el Eterno nos ha dejado. Así que es importante que nuestro vocabulario comience a adaptarse y no decir las fiestas de los judíos, son nuestras festividades, las festividades de su pueblo. ¿Por qué? Esto también, y cada una de las festividades permitían, o a través de ellos, a través de cada una de ellas podían guiarse, eran el reloj profético del pueblo. Por eso vemos también que acá en los evangelios se menciona en relación a esta y otras festividades, porque también marcaban y eran ese reloj profético para el pueblo, para los discípulos en ese momento. Seguimos entonces, una vez aclarado esto, dice que Yeshua en ese momento, a partir del verso 5, dice que alzó sus ojos y vio que había una gran multitud y le dice a Felipe, ¿de dónde compraremos para que coman pan estos? Pero este decía para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Vemos entonces acá como claramente también entre el verso 5 y el verso 6, Yeshua, al ver la multitud, al ver todos los que estaban en ese lugar, se acerca y le dice a Felipe que de dónde iban a sacar para poder alimentar a toda la multitud. Sin embargo, también es muy clara la escritura al decir que esto lo hacía, o esta pregunta era para probar a Felipe, porque ya obviamente él sabía lo que iba a hacer y sabía lo que iba a ocurrir en ese momento. Estaba entonces poniendo a prueba a Felipe, de modo que él contempló la multitud formada por unos 5,000 hombres. Además, cabe destacar que en la escritura solo se registra y nos dice que eran 5,000 hombres, pero obviamente pues tenemos que sacar algunas cuentas y saber que en ese lugar habían unas 15,000, al decir que por cada hombre había una mujer y un niño, así que aproximadamente eran 15,000 personas a las cuales tenían que alimentar. Evidentemente entonces era una multitud regular, especialmente en aquella tierra y en aquellos tiempos, así que cuando Felipe vio toda esa cantidad de gente, yo creo que no se le vino a la cabeza y no pensó en el milagro que podía ocurrir en ese momento. Dice que Felipe le responde, 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tomase un poco. Es decir, enseguida él también comenzó a sacar sus cuentas y nos preguntamos cómo Felipe entonces llegó a calcular en ese momento el dinero o estos 200 denarios que él relata en este momento en la escritura. Y en relación a esto, calculamos nosotros también y al momento de estudiar creemos que esa suma era todo lo que tenían en ese momento en la tesorería y que probablemente Judas, pues, que era el encargado de esto, había dado un informe en esa mañana de lo que había. Entonces, Felipe dice esto y pues él alega también que capaz lo que tenían en ese momento no era suficiente para poder alimentar a esa multitud. Este episodio también, y lo que nos relata acá la escritura, lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 9, donde los discípulos, al ver toda la multitud que había, el consejo de ellos es decirle a Yeshua, ¿por qué no despides a la multitud? Pero dice que nuestro Señor le respondió que no iba a ser así, sino que le pediría a la gente que se sentasen en grupos y entonces les daría de comer. Es importante también mencionar y entender esto, que cada uno y toda esa multitud que estaba allí se sentaron también en grupos. Bien, luego de esto dice que también estaba allí uno de los discípulos llamado Andrés, hermano de Simón, y dice que dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tanto? Es decir, aún ellos no estaban a la expectativa de lo que iba a suceder en ese lugar. Y dice que entonces Yeshua le dijo, hacer recostar a la gente
y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron todos los que estaban en ese lugar. Dice que Yeshua tomó panes, aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recortados. Y cuando se hubieran saciado, le dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierdan. Es decir, no solo se alimentaron los 5,000 hombres, adicional de las mujeres y los niños que estaban en ese lugar, sino que adicional de esto ellos pudieron recoger, es decir, sobró y quedó de esa alimentación. Y dice que recogieron y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada sobraron y de todo lo que habían comido. Y dice que aquellos hombres, viendo la señal que Josué había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Esto lo vemos también en Deuteronomio 18:15, cuando el Eterno promete un profeta como Moisés, que dice, el Eterno tu Dios te levantará un profeta como yo de en medio de ti, de entre tus hermanos, y a él escucharéis. Y en Hechos 3:22 también dice, porque Moisés en verdad dijo, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como yo. A él oiréis en todas estas cosas que os hable. Es decir, a través de estas señales, ellos pudieron estar claros y estar seguros que Yeshua era ese profeta que se había anunciado que había de ser levantado. Y por último, en este episodio dice, pero entendiendo Yeshua que iba a venir, para apoderarse, que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, dice que volvió a retirarse al monte él solo. Esto lo vemos también en Mateo 14:23, que dice, y luego de despedir a las multitudes, subió al monte a orar en privado y al anochecer estaba allí solo. Aquí cerramos con este episodio donde vemos entonces estos milagros que Yeshua hizo en ese momento, donde sus discípulos pues tal vez estaban tratando de buscar una solución a través de la lógica humana, a través de lo que ellos pudieran tener en ese momento a la mano, lo seguro, pero Yeshua veía más allá de esto, pero Yeshua caminaba en otra dimensión. Y esto es algo que muchas veces también ocurre con nosotros, ocurre como seres humanos. A veces no podemos ver la circunstancia, no podemos ver lo que el Eterno quiere hacer en ese momento a través de las circunstancias, sino que tratamos de resolver con nuestra lógica, sino que estamos allí en nuestra zona de confort y con lo que tenemos a la mano, con eso queremos ver cómo resolvemos las circunstancias, cuando en verdad y cuando lo que ha de suceder es un milagro de parte del Eterno, y eso es lo que quiere y eso es lo que nos deja la Torá como enseñanza y como instrucción para cada uno de nosotros. Luego, entre el verso 16 y el 21, nos enseña cuando también Yeshua andaba sobre el mar. Dice que anocheció y descendieron sus discípulos al mar. Entraron en una barca y dice que iban cruzando hacia el mar de Capernaum y estaba ya oscuro y Yeshua fue hacia donde estaban ellos. Y dice que se levantó el mar con gran viento y soplaba mucho, había mucha tempestad. Y cuando habían remado como 25 o 30 estadios, es decir, estaban bastante lejos ya, vieron, que Yeshua andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y dice que ellos tuvieron temor, pero él les dijo, yo sois, no temáis. Entonces ellos con gusto le recibieron en la barca, el cual enseguida, llegó enseguida a tierra hacia donde ellos se dirigían. ¿Qué ocurre también con este episodio? Y tal como también lo vimos en el episodio anterior, en la señal, el milagro de la alimentación de esa multitud, que muchos críticos tratan de buscarle la lógica a todas las señales, a todos los milagros que Yeshua hacía, buscándole su criterio y su racionamiento humano, tratando de explicar cada uno de estos milagros. En este caso diciendo que la barca había permanecido en tierra y que Yeshua lo que estaba en realidad era caminando por la orilla, y que los discípulos creyeron que estaba caminando sobre el agua. Y aquí estamos resaltando el hecho de que Juan había sido pescador,
en ese mar de Galilea lo conocía perfectamente bien e hizo una mención específica de la posición en la cual ellos se encontraban en el mar, a fin de que supiéramos que la barca con los discípulos no estaba en la orilla y que verdaderamente acá lo que ocurrió fue un milagro, una señal más de que Yeshua era ese profeta, era ese enviado, era ese escogido. Y para ir terminando con este episodio, en Mateo 14:27 también dice, pero enseguida les habló diciendo, ten ánimo, yo soy, no temas. Y en ese momento, pues los discípulos pudieron identificar quién era, supieron que era Yeshua y dice que con gusto le recibieron en la barca. De esta manera, entonces, vamos a seguir avanzando con el capítulo 6 y en esta oportunidad el pastor Luis nos va a seguir enseñando en relación a esto. Bueno, continuamos entonces con el capítulo 6, estudiando desde el versículo 22, y dice de la siguiente manera, dice, al día siguiente la multitud que se había quedado al otro lado del mar, vio que no había allí sino una barca, y que Yeshua no había entrado con sus discípulos en la barca, sino que sus discípulos se habían ido solos. Otras barcas habían llegado de Tiberíades, cerca del lugar donde habían comido el pan, después de que el Señor hubo dado gracias. Cuando la gente vio que Yeshua no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Cafarnaúm buscando a Yeshua. Entonces, después de que lo que ocurrió con el milagro de los panes y los peces, la gente se vio, por causa de esto, motivada, por supuesto, a buscar a Yeshua. Sin embargo, el Señor les dice más adelante algo tremendo, y lo vamos a ver qué es lo que el Señor les dice, porque realmente ellos, aun cuando habían visto las señales, aun cuando habían consumido el pan, ellos no estaban todavía abriendo el corazón. Fíjate que en ellos había un espíritu de idolatría, en ellos querían tomar a Yeshua y muchísimo antes de tiempo, antes de que el Eterno lo quiera, antes que el Eterno mismo, como está escrito, como está profetizado en las Escrituras, cuando Yeshua venga y ponga sus pies en el monte de los olivos, él va a ser coronado aquí, es decir, él va a ser rey desde Jerusalén. Entonces, siendo el rey de Jerusalén, como está profetizado, ellos querían adelantar todo eso en ese momento. Quiere decir que no tenían revelación, no tenían entendimiento profético, no estaban absolutamente a tono con los tiempos. Fíjate que es tanto así el velo de estupor que había en ese momento. En el libro de los Hechos, él le dice, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Dios mío, a pesar de que el Señor está muriendo en el madero, ha resucitado, a pesar de todas las palabras que el Señor les dio, a pesar de decirles que cuando les da la profecía y le empieza a hablar de lo que va a suceder en la semana 70 y todos esos acontecimientos que vienen, ellos todavía están endurecidos, ellos todavía no comprenden la revelación y le dicen al Señor que si va a restaurar el reino de Israel en este tiempo. Es decir, ellos estaban esperando que en ese tiempo él destruyera a los romanos, se sentara en la silla y desde ahí gobernara como el Mesías que ellos esperaban. Ellos esperaban el Mesías Ben David, el Mesías que venía para ejecutar juicios sobre los gobiernos, sobre los gobernantes y derrocar a los gobiernos que en ese momento estaban, pero Dios tenía otros planes en ese momento específico y él se reveló como el Mesías Ben Yosef. Entonces, ese Mesías Ben Yosef, ellos no comprendieron la revelación del Mesías Ben Yosef. Y una de las manifestaciones de ese Mesías Ben Yosef es lo que está escrito en Isaías 53, que él llevó nuestras enfermedades, él sufrió nuestros dolores y entre otras cosas, fíjate que él allí manifestó señales que habíamos visto también que se habían manifestado a través del profeta Eliseo. Fíjate que a través del profeta Eliseo hay una porción de las escrituras que dice que ellos no tenían pan y él oró y se multiplicó el alimento también de los hijos de los profetas. Bueno, entonces dice el 25, y hallándolo al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Yeshua le dijo, de cierto os digo, me buscáis, no porque visteis las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis, trabajad. No por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Una de las cosas más poderosas que tenía Yeshua en su ministerio
terrenal, era lo asertivo que era. Obviamente, claro, es Dios. Y hoy en día, por supuesto, que nos conoce, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Pero en ese momento específico, en su ministerio terrenal, el Señor era tan asertivo porque no iba a las emociones, es decir, no iba a lo que ellos pretendían en ese momento. Ellos pretendían satisfacer algo terrenal, algo temporal. De igual manera, cuando se acercó Nicodemo se acercó con unas intenciones en ese momento y el Señor tuvo que ubicarlo a través de la revelación. El Señor tuvo que ubicarlo a través de lo que él en ese momento específicamente estaba necesitando. Tal vez Nicodemo pretendía, ¿verdad?, que lo que él necesitaba era sostener una conversación con Yeshua. Sostener una conversación donde él se iba a lucir, de que él sabía que él era un enviado de Dios, porque nadie podía hacer las señales que él hacía si Dios no estuviera con él. Pero sin embargo, Yeshua sabía que él necesitaba escuchar que le hablaran del nuevo nacimiento. O sea, hay una diferencia entre lo que tú y yo queremos decirle a Dios y lo que Él sabe que tú y yo necesitamos escuchar. ¿Cuántas veces? Bueno, a mí me ha pasado muchas veces. ¿Cuántas veces yo he ido en oración y cuando intento orar siento que como que algo se cerrara? Y ahí yo entiendo, es una experiencia mía personal, pero quiero dejarlo como una especie de experiencia o de anécdota, mejor dicho. A veces quiero orar por algo y como que se tranca la cosa y entonces desisto. Está bien, Señor, no te voy a decir esto. Y pruebo a decir otra cosa y ahí como que Él lo permite. Porque hay cosas que no necesitamos decir, hay cosas que necesitamos muchas veces escuchar. Cuando Elías estaba en el monte Oreb, Elías pensaba tal vez que él necesitaba decirle a Dios, por ejemplo, los hijos de Israel han dejado tu pacto, solamente yo he quedado, me buscan para quitarme la vida, solamente estoy yo, todos los demás profetas del Eterno han sido perseguidos, otros te han vuelto la espalda. Y Dios le dijo, no, hay 7,000. Lo que él necesitaba escuchar es que hay 7,000 y que en lugar de él, Dios iba a ungir a Eliseo de Abed-Mehola, que iba a ungir también a Jehú, que iba a ungir también a Asael. Entonces, él necesitaba escuchar que en su lugar, Dios iba a ungir a otros que iban a tomar su lugar, específicamente hablando. Era lo que él necesitaba escuchar. Entonces, esta gente se acerca a Yeshua diciendo, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Yo me imagino aquellos emocionados supuestamente, aquellos como esa gente que es lisonjera, que se acerca a la otra persona como solamente buscando la necesidad, buscando no, digamos, buscando no cómo colaborar o cómo cooperar con esa persona, sino cómo yo me aprovecho de esa persona. Rabí, llegaste acá. ¡Qué sorpresa! ¡Wow! Y el Señor les dice, están aquí no porque vieron las señales y creyeron, sino porque comieron el pan y se saciaron. Porque creen que yo no los conozco a ustedes. Trabajen, pero no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Ya de una vez les introdujo la espada. Eso fue como la mujer samaritana, que la mujer samaritana cuando estaba frente a Yeshua, ella se la quiso dar de religiosa, se la quiso dar de teóloga. Sí, nosotros sabemos que cuando venga el Mesías, él nos enseñará todas las cosas y no sé qué. Bueno, eso es una declaración correcta, pero lo que ella necesitaba escuchar era lo que Yeshua le estaba diciendo. Y una de las cosas asertivas que Yeshua le dijo a la mujer samaritana es, ve y busca a tu marido. Y ella, no tengo marido. Bien has dicho que no tienes marido, porque 5 maridos has tenido y al que ahora tienes no es tu marido, sin vergüenza. No, eso lo añadí yo en broma. Pero lo que quiero decir es que el Señor es asertivo. El Señor sabe lo que la persona necesita. El Señor sabe muchas veces que lo que tú y yo añadimos no tiene nada que ver absolutamente con lo que verdaderamente necesita la persona. Y obviamente necesita la persona y espiritualmente es el alimento del cual se necesita en ese momento específico alimentar. Entonces decía que ellos le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Elohim? Respondiendo Yeshua les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en quien él ha enviado. Entonces le dijeron, ¿qué señal haces para que te veamos y creamos? O principio de la incredulidad. ¿Qué señal haces para que te veamos y creamos? Cuando él resucitó entre los muertos, uno de los que estaba en esta tónica, uno de los que estaba bajo este mando de incredulidad era Tomás. Tomás le dijo al Señor, a los otros talmidín, otros discípulos, si no hubiera la señal de los clavos en sus costados y viera la señal en sus manos, no creeré. Y el Señor le dijo, cuando se le revela a los talmidín, le dice,
a que mete tu mano en mi costado, no seas incrédulo, sino creyente. Entonces es obvio que nosotros no andamos por vista, nosotros estamos por fe. No andamos por vista, sino por fe, dice la Escritura. De cierto os digo, nos ha dado Moisés el pan del cielo, sino mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan del cielo es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Ellos le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Yeshua les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene no tendrá hambre y el que a mí cree no tendrá sed jamás. Él allí se estaba revelando, esto es una de las revelaciones más poderosas que podemos encontrar en las Escrituras, específicamente porque cuando Yeshua se revela como el pan de vida, él está diciéndole específicamente a su pueblo, al pueblo de los hijos de Israel y a nosotros, por supuesto, ahí en ese momento específico a la casa de Judá, quise decir específicamente, pero también a los que se añadirían a la vid, a Efraín, nos está diciendo el Señor que Él es el pan que nosotros necesitamos comer, así como el pan que el Eterno estableció, el maná, y que ellos recogían en doble porción el día viernes y para el sábado, para el Shabbat. Él es el pan vivo que descendió del cielo. Él es la máxima necesidad que tú y yo podemos tener sobre la tierra. El pan representa la Torah y Yeshua es la Torah viviente. No solo de pan, dice la Escritura, vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Elohim. Entonces, cuando Yeshua está en la tentación del desierto, cuando Satanás le tienta a Hillel y le dice, di que estas piedras se conviertan en pan, Yeshua le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Elohim. Ahora bien, cuando él dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, recuerda que el pan que te está hablando la Escritura, el verdadero pan, representándose en Yeshua, es la misma revelación que le dice él a Pedro. Cuando Pedro le dice a Yeshua, y después de haber hecho la pregunta, Yeshua, a sus talmidim, por ejemplo, ¿quién dice los hombres que yo soy? Pedro le dice, tú eres el hijo del bendito. Y Yeshua le dice, doblemente bendito eres, Simón Bar Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. También yo te digo que tú eres Kefa, y sobre esta roca edificaré mi Kehilá, y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Ahora, si yo te pregunto a ti, ¿cuál es el pan vivo que descendió del cielo? Es el que te edifica, porque Yeshua dice, en lo que llaman el Padre Nuestro, el pan nuestro de cada día danoslo hoy. Eso tiene una representación natural, pero aquí específicamente Yeshua le está diciendo a los judíos, trabajad no por la comida que perece. Entonces, si él está diciendo, trabajen no por la comida que perece, ¿de qué pan está hablando? Del pan imperecedero. Y si tú me preguntas a mí cuál es el pan imperecedero, yo te diría el que te edifica. ¿Qué es lo que te edifica? La palabra. Lo que te edifica es el dabar. Lo que te edifica es la verdad revelada. Entonces, cuando Yeshua les dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida eterna, permanece, le está hablando específicamente del mismo pan del cual Yeshua habla cuando le dice a Pedro, sobre esta roca edificaré mi Kehilá. ¿Qué roca es esa? La verdad revelada. La verdad revelada es la que cada día te sustenta. Esa verdad revelada, si a ti esa palabra se te revela, tú estás consumiendo el pan de vida. Si a ti esa verdad revelada cada día se te revela, esa verdad revelada cada día se hace carne en tu vida, tú te estás alimentando, tú vas a crecer, tú estás en el proceso de la palabra, pero no solamente estás en el proceso de la palabra, donde la palabra está luchando contigo, a ver si algún día tienes tú la mansedumbre de abrir tu corazón y permitir que esa espada penetre, o si tú voluntariamente, como buena tierra, permite que esa palabra trabaje en tu vida, entonces eso va a permitir que haya una edificación, que haya un crecimiento, porque lo que no permite específicamente que haya un crecimiento es un corazón endurecido. Entonces, la persona que tiene un corazón endurecido, que no recibe con mansedumbre la palabra del Eterno, que no es fácil para que la palabra pueda penetrar, la palabra está provocando procesos para ver si el hombre es quebrantado. Porque la Escritura dice que si el árbol de trigo no cae en tierra y muere, el grano. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque los procesos de la palabra
están tratando de provocar que el grano de trigo se rompa, se resquebraje. ¿Por qué? Porque necesita la atmósfera de afuera, necesita el clima fuerte para que el grano de trigo se requebraje. Entonces, si estamos duros, entonces no podemos ser una tierra donde pueda fructificar la palabra del Eterno. Entonces, precisamente el pan de vida, que es la verdad revelada en nuestras vidas, que es Yeshua, la Torah viviente, la Torah, la verdad revelada, nos alimenta cuando nosotros permitimos que nos alimente. Cuando a mí se me revela la palabra, eso va a producir una edificación y yo voy a crecer en la verdad revelada. Eso es alimentarse de Dios. Entonces, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, el que me viene yo no le echo fuera, pues he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo el que me ha dado no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo cree en él y tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Los judíos murmuraban entonces porque dijo, del cielo he descendido. No, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Yeshua le dijo, ellos decían, no es este Yeshua, el hijo de José, cuya padre y madre nosotros conocemos, como dice ahora, he descendido del cielo. Respondiendo Yeshua les dice, no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae. Y yo les resucitaré en el día postrero. Está escrito a los profetas y serán enseñados de Dios. Todo el que oyó de parte del Padre aprendió, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, excepto el que es de parte de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Entonces aquí el Señor les está hablando específicamente, ellos no están entendiendo el lenguaje que el Señor está usando, porque está hablando en una atmósfera de revelación pura. Entonces creo que esto está pasando mucho hoy a muchos pueblos de Elohim, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Que muchas veces la religión hace que tú y yo no podamos comprender la revelación de Elohim. Entonces muchas veces la revelación de Elohim, cuando viene a su pueblo, no va a ser captada por causa de los prejuicios y de las tradiciones que muchas veces o que poco a poco han estado entrando en el pueblo de Elohim. Entonces la gente cuando le dicen una verdad se engrincha, pero la verdad por la cual la gente se molesta, lo que quise decir es porque la gente no está con su corazón apercibido a la atmósfera de la revelación del Padre. Entonces, cuando la revelación del Padre está presente, uno tiene que tener un corazón para escuchar lo que Dios está diciendo. Vuestros padres comieron el pan, el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que quien coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come este pan, vivirá para siempre. Bueno, y dice el 52, entonces los judíos discutían entre unos otros diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Imagínate, si Dios prohibió en la Torá, en Levíticos, dice que absolutamente hay una prohibición de parte de los de comer la sangre. O sea, la sangre hay una prohibición de consumirla. Incluso cuando ellos iban a consumir cualquier animal que fuera permitido, es decir, los animales no inmundos, incluso un animal no inmundo no podía consumir la carne con la sangre. La sangre debía vertirse en tierra. Eso es lo que tenemos en los preceptos de la Torá. Cuanto más comer a otro hombre y consumir su sangre. Entonces ellos no estaban comprendiendo lo que el Señor estaba diciendo. Incluso hoy el judaísmo rabínico rechaza estas palabras, el que no se le ha revelado Yeshua, porque no comprende. El 54 dice, el que mastica mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que mastica mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo del Padre. De igual modo, el que me mastica, también él vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron y murieron. El que mastique este pan vivirá para siempre. Estas cosas dijo en Cafarnaúm, enseñando en la sinagoga. Bueno, continuamos entonces en el 60 con el pastor Gabriel. Shalom,
Bien, continuamos entonces con la enseñanza del capítulo, en el versículo 60, el contexto nuevamente repasamos. Ya ellos, es la multitud que comió con él, que le iba a seguir supuestamente, bien, pero demandaban todas estas cosas, como ya nos explicó excelentemente el pastor Luis. Yeshua les da estas palabras, además empieza a hablar ahora él como el pan vivo, y de comer su carne y de beber su sangre, cosa que estaba prohibida en la Torá, ya nos acaba de explicar. Dice que cuando lo escucharon, muchos discípulos dijeron, esta palabra es dura, ¿quién podrá escucharla? Bien, entonces que esta palabra es dura hace referencia al comer su carne y beber su sangre, porque su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. Bien, y a través de eso es que iban a vivir según las palabras de Yeshua. Ellos obviamente la dureza de su corazón, en su religiosidad, no entendían estas palabras y por eso argumentan de esta manera. Esta palabra es dura, ¿quién podrá escucharla? Es decir, ¿quién la va a tomar para ponerla por obra, para comer verdaderamente la carne y la sangre? Bien, entonces Yeshua, sabiendo dentro de sí que los discípulos murmuraban respecto a esto, les dijo, ¿esto les causa escándalo? En forma de pregunta. Entonces acá vemos como se menciona sus discípulos, muchos de los que estaban allí con ellos dentro de esa multitud. Bien, esos son los que supuestamente eran sus discípulos. Entonces dice, ¿eso les causa escándalo? Estas palabras de comer su carne y beber su sangre, porque si vieran si vieran al Hijo del Hombre subir al lugar donde estaba desde el principio. Es decir, si estas palabras le causan escándalo, ¿cuánto más si ven al Hijo del Hombre que aquí en el lugar donde estaba desde el principio? Es decir, él como Elohim, como el eterno Dios. Entonces da la explicación ahora o nos enseña acerca de estas palabras que está hablando acerca de su carne y su sangre. Dice, el espíritu es el que da vida. El espíritu es el que da vida, les dice. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay de algunos de ustedes que no creen. Bien, entonces dice, el espíritu es el que da vida. Para no sacarlo del contexto, tenemos que entender todo esto que está relatando el Señor. Bien, la carne para nada aprovecha. Él está hablando en relación a comer literalmente su carne. No, ustedes no van a recibir a través de comer literalmente. El espíritu es el que da vida, lo dice nuevamente. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida, para que ellos entendieran el espíritu de las palabras que él les estaba diciendo. Tenían que abrirse sus corazones y recibir esa revelación del Eterno a través del Espíritu. Pero por la dureza de su corazón no le creían, y él mismo lo dice. Pero hay algunos de ustedes que no creen, pues Yeshua sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo iba a entregar. Y les decía, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no le es concedido por mi Padre. Es decir, en nuestros términos hoy, nadie puede decir me voy a meter evangélico, me voy a meter a pastor, me voy a meter a creyente, a cristiano, que son las frases y las palabras que encontramos en los argumentos. Nadie puede decir esto porque Yeshua mismo nos enseña. Nadie puede venir a mí si no lo he concedido con mi Padre. Y versículos anteriores también lo habíamos dicho, que el Padre es quien le dio para que Él los resucite en el día postrero. A todos aquellos, esta es la voluntad del que me envió, que yo los resucite a todos los que el Padre me dio en el día postrero, en el día final. Quiere decir que todos los escogidos van a ser resucitados y con ellos los gentiles, los que hayan reconocido al Señor. Bien, como Elohim, como aquel que vino en carne y habitó entre nosotros y murió cumpliendo la voluntad del Eterno. Bien, repito, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no les es concedido por mi Padre. Y esto alineado a las palabras de comer su carne y beber su sangre, donde el Espíritu es el que da vida. En 2 Corintios 3:6, voy a leer desde el verso 4, nos argumenta en relación a esto. Nos da el apóstol Pablo, entendiendo estas palabras que le fueron transmitidas de Yeshua, él también, recibiendo la revelación del Espíritu, menciona estas palabras. Dice, esta es la confianza que nosotros tenemos por medio del Mashiach delante de Dios. Que no seamos suficientes en nosotros mismos para pensar algo como que es de nosotros mismos,
sino que nuestra fortaleza proviene de Dios, que nos hizo dignos para ser ministros del nuevo pacto. Es decir, estamos dentro de esos escogidos que Yeshua dice. Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no les es concedido por mi Padre. Estamos dentro de esos dignos, de esos escogidos por el Padre para venir a Él. Bien, que nos hizo dignos de ser ministros del nuevo pacto o de ese pacto renovado, no según la letra, sino según el Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Bien, tiene un contexto todo el libro de Corintios. Sin embargo, quiero resaltar aquí el tema donde el Espíritu es el que da vida de aquellos que son escogidos para venir a Él y que son llamados desde el principio. Bien, dice, a consecuencia de esto, de estas palabras de Yeshua, entonces dijo, muchos de sus discípulos, dice que muchos discípulos retrocedieron y ya no andaban con Él. Él, con estas palabras, se dio una depuración o hizo una depuración con aquellos que verdaderamente le creían, aún por encima de estas duras palabras según su interpretación, porque no lo entendían. Bien, entonces dice que luego ustedes también van a irse, le dijo a sus discípulos, a los apóstoles, ustedes también quieren irse. Respondiendo Simón Pedro dijo, mi Señor, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna y nosotros te hemos creído y conocemos que eres el Mashiach, el Hijo del Dios viviente. Bien, ellos le dicen, tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué palabras son estas? Los mandamientos del eterno Dios. Yeshua lo dice luego en el capítulo 12, ya lo vamos a ver más adelante. Él les dice que Él está haciendo la voluntad del que lo envió, es decir, porque el mandamiento del que lo envió es vida eterna. Las palabras del Eterno son vida eterna. ¿Y qué palabras hablaba Yeshua? La del Padre Eterno. Él, como Elohim, hablaba esas palabras. Y Él es la imagen visible, el Elohim invisible. Bien, entonces Él hablaba las palabras, no solo de la Torá, que en Deuteronomio 30 el Señor nos dice, Moisés les dice, estas palabras pongo delante de ti, escoge pues la vida para que te vaya bien. ¿Qué es escoger la vida? Obedecer los mandamientos, caminar en la palabra del eterno Dios. Esas palabras que tenemos acá, pero que también Él nos revela profundidad para nosotros desmenuzarla, entenderla y aplicarla correctamente. Esas palabras los discípulos decían, en ningún lado las vamos a encontrar, solamente en ti, porque nos da la interpretación correcta de la Torá de Moisés, bien, de la ley de Moisés, como se ha mencionado. Entonces, Yeshua les dijo, no los he elegido yo a ustedes los 12, y uno de ustedes es un adversario. Habiendo aceptado sus palabras, él aún en eso reconoce a aquel que iba a ser el que lo iba a entregar, que era uno de ellos. Bien. Avanzamos al capítulo 7, dice que después Yeshua andaba por Galilea, pero no quería andar por Judea, en el sur, bien, donde estaba Jerusalén, porque nos dice, porque esa facción de los judíos, los fariseos, los saduceos, lo buscaban para darle muerte, y estaba próxima a la festividad de los tabernáculos. Nuevamente nos deja la palabra, la referencia profética para nosotros guiarnos en nuestro estilo de vida, sus festividades, sus convocatorias, sus tiempos proféticos. Ellos no dijeron es el mes de marzo, bien, ellos no dijeron es el mes de septiembre, entonces está pronto ya el mes de septiembre. Ellos dijeron la festividad de tabernáculos. Es una enseñanza que nosotros debemos tomar. No debemos decir, bueno, ya es que estamos por el Día de los Padres. Muchos lo dicen, pero aún no se les ha sido revelada las convocatorias del Eterno y su cultura. Bien, y dice, y dijeron sus hermanos a Yeshua, vete aquí, márchate a Judea, para que tus discípulos vean lo que haces, porque ninguno lo hace, que hace nada en secreto, cuando procura ser conocido. Ya que tú haces estas cosas, muéstrate al mundo. Pero Yeshua nos dice los versículos que ninguno sus hermanos creían en él. Yeshua les dice, todavía no ha llegado mi tiempo, pero el tiempo de ustedes siempre está presto. Al mundo ustedes, quiero leer específicamente este verso 7, a ustedes el mundo no puede aborrecerlo, pero a mí me aborrece porque yo doy testimonio contra él de que sus acciones son malas. Yeshua está diciendo aquí el mundo. ¿De qué se está refiriendo? El sistema que se está desenvolviendo en ese momento. Yeshua hace todas estas denuncias, y aún frente a los precursores del propio sistema, esto con argumentos de error, con malas interpretaciones, con prácticas desviadas de los principios de la Torá, él hace las denuncias.
fueran fariseos, fueran saduceos, fueran sacerdotes, fuera volcando las mesas, fuera aquellos corruptos, él hace una denuncia al sistema y por eso el mundo lo aborrece, por eso el sistema lo aborrecía y procuraba darle muerte, porque él testificaba de que el sistema estaba errado. Ahora, nosotros también somos llamados para caminar así como lo hizo Yeshua, no para denunciar a personas como tal públicamente frente a todos como juzgando, sino para denunciar el sistema, para hablar las palabras así como Yeshua los hablaba. Y si alguien va a perseguirnos para darnos muerte, no es nuestra preocupación de decir, ya no lo voy a decir porque si no me van a matar. No, porque el mismo eterno Dios se encarga tanto de nosotros como se va a encargar de ellos. Nosotros tenemos que procurar hablar las palabras de quien nos envió. ¿Y quién? El Padre eterno. Tenemos que procurar hablar palabras de vida eterna. ¿Cuáles son? Sus mandamientos, su Torah, donde nos dice principios que hoy los mal practican o los malponen, tergiversándolos para aprovecharse del pueblo. Y si haciendo eso nos va a perseguir, que nos persigan, pero tenemos que hablar la Torá del eterno Dios, su instrucción, su revelación, como Él lo hizo, como Yeshua lo hizo, y si Él lo hizo, ese es nuestro ejemplo a seguir. Bien, el sistema nos va a abortar, nos va a querer matar, muy posiblemente sea así, pero no podemos temer, ni no vamos a temer al sistema, sino que vamos más bien a temer, a reverenciar al eterno Dios para hacer su voluntad y hablar sus palabras. Bien, les dice, ustedes suban esta fiesta, yo no subo porque aún no ha llegado mi tiempo. Aquí voy a darle el paso al pastor Luis nuevamente. Él dice, aún no ha llegado mi tiempo porque esta festividad era la de la coronación, la del Mesías, la del reconocimiento del Mesías, pero aún no era ese año donde él tenía que manifestarse. Por eso dice, no ha llegado mi tiempo. Pastor Luis. Muy bien, y continuamos en el versículo 10 específicamente, que dice, sin embargo, tan pronto como sus hermanos subieron a la fiesta, entonces él también subió, no abiertamente, sino como en secreto. Entonces, fíjate, él dijo, no subo todavía, no ha llegado mi tiempo, como decía el pastor Gabriel, pero en tanto ellos se fueron, él también subió. Por tanto, los judíos lo buscaban en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Pues unos decían, es bueno, otros decían, no, sino que engaña a la gente. Pero nadie hablaba francamente respecto a él por temor a los judíos. Estando ya la fiesta a la mitad, Jesús subió al templo y allí enseñaba. Entonces, en medio de la fiesta aquella que hablaba específicamente de, como dice el pastor Gabriel, anuncia más bien proféticamente la coronación del Mesías. Es una de las cosas que anuncia. Otro de lo que anuncia es el milenio, ¿verdad? El Atif Labo o el Olam Jabá está hablando específicamente de el reino que habrá de establecerse, que dice la escritura que Yeshua en Zacarías estará gobernando específicamente desde Jerusalén. Así que lo que está decretado en el Salmo 2, cuando el Señor le dice, mi hijo eres tú, pídeme como herencia, pídeme y te daré como herencia a las naciones, como posesión tuya en los confines de la tierra. Bueno, ahí está el decreto y ese decreto habrá de cumplirse. Sin embargo, en este momento específico, él fue a la sinagoga y empezó a enseñar en la sinagoga. Entonces, ahí enseñando en la sinagoga, fíjate, los judíos se asombraron diciendo, ¿cómo este sabe letras si no ha estudiado? Fíjate que en medio de este tiempo que representaba para los hijos de Israel, y más específicamente en este momento para la casa de Judá, un momento de júbilo, porque recuerde que antes de esto fue la festividad de Yom Kippur, que es un momento de gran tensión para el pueblo. En ese momento de gran tensión, el sacerdote se introduce en el lugar santísimo. Bueno, pero en este momento específico de gran júbilo con la fiesta de Sukkot, Yeshua les habla y ellos empiezan a murmurar, ellos empiezan a hablar entre sí diciendo, ¿cómo este sabe letras sin haber estudiado? Y Yeshua le dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Si alguno quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina de Dios o si yo hablo de mí mismo. Entonces, el secreto para uno hablar de parte de Elohim es hacer la voluntad de Dios. Creo que lo más difícil que nosotros tenemos, el reto más grande que tenemos nosotros es hacer la voluntad de Dios, porque hacer la voluntad de Dios implica un proceso de quebrantamiento.
Y la Escritura dice que el Señor habita con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Así que si alguien quiere hablar de parte de Elohim, tiene que dejarse quebrantar por Elohim. O sea, mientras más nos dejamos quebrantar por Elohim, más Elohim habla a través de nosotros. ¿Cómo nosotros hablamos? Según el poder de Dios. ¿Cómo nosotros hablamos? Cuando aprendemos a hacer la voluntad de Dios. Porque mientras tú y yo no aprendamos a hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, es que eso pasa porque no estamos resistiendo o no estamos obedeciendo o no nos estamos dejando quebrantar lo suficiente, o hay áreas que están en proceso, ¿eh? Porque no tenemos áreas en completa obediencia. Pero lo importante, pueblo, es que lo que te quiero decir es que el someter nuestra voluntad hace que cada día en nuestras vidas se revele más, se refleje más la naturaleza divina. Entonces, en Yeshua había un sometimiento absoluto. Por eso habían palabras absolutas que salían de su boca, que eran totalmente poderosas, totalmente unidas. Entonces, hay gente que quiere más unción, pero va a entender que para que haya más unción o se refleje más esta unción, esta gloria diferente en tu vida y en la mía, tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Y eso se dice fácil, pero es difícil. Porque la voluntad implica mente, voluntad y emociones. O sea, ahí, el alma, perdón, quise decir. El alma es mente, voluntad y emociones. Entonces, esa alma que es mente, voluntad y emociones, tiene que Dios trabajar en esa vida. Y yo te lo digo por experiencia propia, no es fácil. No es fácil porque ya los procesos, ya los desiertos están allí. Pero ¿cuál es el paso que ahora tú y yo vamos a dar? Esa es la gran pregunta que se hace Dios allá arriba. ¿Cuál es el paso que tú vas a dar si ya la palabra ha trabajado, ya la palabra está trabajando, ya la palabra está operando en tu vida? Entonces, el sometimiento de la voluntad implica que nosotros vamos a ajustar nuestro camino al diseño eterno de Elohim, a la carretera profética de Él. Y la carretera profética de Él es una carretera donde está la revelación, donde está la unción, donde está el poder, donde está la gracia, donde está el favor de Elohim. Entonces, la rendición implica mayor autoridad, poder que se te confía, poder y autoridad que se te confía, porque estás ajustando tu camino a la carretera donde el Padre Eterno puede operar en ti y en mí. Entonces, esa carretera ya el Padre la diseñó, pero el caminar en esa carretera es un proceso de sujeción a la voluntad. Entonces, Yeshua le dice, si alguno quiere hacer la voluntad, conocerá la doctrina, si es de Dios o si yo hablo de mí mismo. ¿Qué estaba haciendo el Señor en ese momento? Dándonos un ejemplo de Él mismo, como dice Filipenses, se sometió al Eterno. Es decir, como dice la Escritura, que se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por el cual Dios le exaltó hasta lo sumo. Estando en condición de hombre, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Entonces, si alguno quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina de Dios. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que le envió, este es veraz y en él no hay injusticia. Mire, esta es una de las revelaciones más poderosas que realmente a mí me sorprenden. Porque dice que el que habla por sí mismo, su propia gloria busca. ¿Quién es el que habla por sí mismo? El que no está sometido a la voluntad de Dios. El que habla por sí mismo no está sometido a su voluntad, a la voluntad de Dios. Por esa razón es que habla por sí mismo, porque habla de su propia carne, de su propia inteligencia, de su propia sabiduría. El que habla de su propia sabiduría, de su propia inteligencia, de su propia carne, y como su voluntad no está sometida a la voluntad de Dios, entonces no puede hablar por unción, no puede hablar por inspiración divina, y esa persona está hablando en la carne. Entonces, si tú hablas en la carne es porque no estás sometiendo tu voluntad y tu alma es la que está hablando. Nos ha dado Moisés la Torá, pero ninguno de vosotros cumple la Torá porque procuráis matar. La gente dice, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Y después fueron ellos los que dieron el voto para que lo crucificaran. Entonces ellos dicen ahí, están preguntando quién procura matarte. Están autoengañados. Es decir, lo que yo puedo
puedo ver ahí, Pastor Gabriel y Pastor Leymar, es que en ese momento están, creo que se estuvo la cámara, los judíos que en ese momento están escuchando, creo que no son capaces, que no saben lo que son capaces. Entonces, Dios, él no es que le está diciendo lo que ya están haciendo, les está hablando a ellos lo que ellos son capaces de hacer. Entonces, los judíos esos que estaban ahí no eran capaces de matarlo, de dar el voto para que fuese crucificado. Una sola obra hice y todos maravilláis. Moisés os dio la circuncisión, no que sea de Moisés, sino de los padres. Y en sábado circuncidáis al varón. Si un hombre recibe la circuncisión en Shabbat, para que no sea quebrantada la Torah de Moshe, os enojáis conmigo porque en sábado sané enteramente a un hombre. No juguéis por apariencia, sino juzgad con justo juicio. Entonces él les estaba diciendo a ellos que por un lado no se sometían a la voluntad de Dios, por eso no tenían entendimiento profético, no sabían quién era el que estaba hablando allí, no tenían revelación. Y segundo, jugaba por las apariencias precisamente porque no tenían, aparte de que no se sometían a la voluntad de Elohim y no tenían revelación, no conocían tampoco verdaderamente lo que representaba el Shabbat. Dice el 25, decían entonces algunos de los judíos de Jerusalén, algunos de los de Jerusalén, no es este a quien buscan para matar, mirad, habla con libertad y nada le dicen. ¿Será posible que los gobernantes hayan reconocido que este es el ungido? Porque este sabemos de dónde es, pero cuando venga el ungido, nadie sabrá de dónde es. Yeshua entonces, mientras enseñaba en el templo, alzó la voz y dijo, con que me conocéis, sabéis de dónde soy, pero yo no he venido de mí mismo, sino que el que me envió a quien vosotros no conocéis es verdadero. Entonces, ellos hablaban lo que no sabían. Y Yeshua nuevamente, en ese momento específico, les ubica y les dice, ¿ustedes creen que saben de dónde vengo? No saben de dónde vengo, no tienen revelación, verdaderamente no tienen entendimiento, no saben de dónde vengo. Yo lo conozco porque vengo de parte suya y él me envió. Entonces procuraban prenderlo, pero nadie pudo echarle mano porque aún no había llegado su hora. Pero muchos de la multitud creyeron en él y decían, cuando venga el Mesías, hará causa más señales que la que este hizo. Oyeron los fariseos a la gente comentando estas cosas de él, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron algo así para que lo prendieran. Entonces Yeshua les dijo, aún estoy con vosotros un poco de tiempo y me voy ante el que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estoy, vosotros no podéis ir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde intenta irse este? Que nosotros no lo hallaremos. ¿Se irá acaso a la dispersión de los griegos a enseñar a los griegos? ¿Qué significa la palabra esta que dijo, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estoy, vosotros no podréis ir? Realmente Yeshua está tratando con un pueblo que está en una ignorancia y en una ceguera total, que no puede absolutamente ver quién es el que está delante de él, y él les está hablando específicamente en un lenguaje que ellos no entienden, que ellos no pueden entender. Ese lenguaje que ellos no pueden en ese momento específico entender es por causa de la ceguera y la dureza de corazón que precisamente ellos tienen. Entonces, específicamente, desde que Yeshua está hablando del pan de vida, y ahí, mientras el Señor continúa hablando la revelación del Eterno, los discípulos siguen endurecidos y los judíos no entienden la palabra del Eterno. Entonces yo creo que una de las bases de la revelación es cuando tenemos un corazón de niño, cuando tenemos un corazón que verdaderamente puede abrir los oídos a la revelación del Eterno. Cuando tenemos un corazón de niño y sometemos nuestra voluntad, ese es el principio específico para poder atender a la revelación de Adonai. Sí, continuamos con el pastor Gabriel. Bien, vamos a finalizar con los siguientes episodios, esta enseñanza donde nos dice entonces el verso 37 que durante el último y gran día de la fiesta se puso Yeshua de pie alzando la voz, dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Aclaramos aquí el último de la fiesta, seguimos en el contexto, el capítulo 7 nos dice que era la festividad del tabernáculo, Yeshua estaba allí, no subió con los hermanos el mismo día, subió después o más atrás de ellos, y ya en este último día es ese séptimo día de la festividad. Recordemos que la fiesta dura
7 días. Levítico 23 nos habla de esto. Números 28 nos habla de las ofrendas para los 7 días de las festividades, pero también nos enseñan estas citas que al Eterno le dice a Israel, quédate un día más, donde Israel iba a tener un encuentro cercano con el Eterno Dios y el resto era la festividad para las naciones. En este último gran día, Yeshua se levanta, es también conocido la fiesta de Sukkot como la fiesta de las aguas. En relación a esto, ellos lanzaban aguas al aire, lanzaban aguas celebrando este día, pero también es relacionado a estas palabras que Yeshua nos enseña y están fundamentadas en la Torá. Si alguno tenga sed, venga a mí y beba. Todo el que cree en mí, de su interior fluirán ríos de agua viva, como han declarado las Escrituras. ¿Dónde encontramos estas palabras que dice Yeshua? En Isaías 44:3 nos dice, porque pondré aguas en lugar seco y torrentes en la tierra seca. Mi espíritu derramaré sobre tu descendencia y mis bendiciones sobre tus hijos. Mi espíritu derramaré sobre tu descendencia y mis bendiciones sobre tus hijos. Esta palabra también está relacionada a Joel 2. Bien, pero también en Isaías 12:3 nos habla acerca de esto, de estas aguas vivas. Nos dice, con regocijo sacarás agua del manantial de la salvación o del pozo de salvación, que era el pozo de Jacob. Es decir, a través de él que se estaba manifestando allí Yeshua, el Señor, el Adón, el Mashiach, él estaba diciendo, yo soy el pozo de Jacob, de mí saldrán estas aguas para salvación. Bien, del eterno Dios, como nos dice en el contexto Isaías 12, está hablando del eterno como la salvación. Yeshua está dándose a conocer ahí como el Adón, a través del cual él era el pozo de la salvación y de él iban a brotar estas aguas que iban a fluir en ellos para fuente de vida. Bien, como ríos de agua viva, porque a través de él iban a recibir salvación. Pero también esto está relacionado y hay muchas interpretaciones que se le han dado. Bueno, esto quiere decir que va a tener más palabras proféticas que van a hablar, pero el siguiente versículo nos expresa de qué o a qué se estaba refiriendo explícitamente Yeshua, más allá de él identificarse como el Adón, el pozo de Jacob, la fuente para salvación. Dice, pero él dijo esto respecto al Espíritu que habrían de recibir los que creyeran en él, porque todavía no ha sido derramado el Espíritu, porque Yeshua no había sido glorificado, lo que mencionamos en Isaías 44:3, que iba a derramar sobre su espíritu y que nos amplía el Eterno en Joel 2. En Joel 2, donde dice que iba a libarse el Eterno Dios sobre ellos y sus ancianos iban a tener sueños, sus jóvenes visiones, iban a profetizar. Bien, esto estaba refiriéndose a ello. Y dice que un gran número de la multitud que escucharon sus palabras decían, seguramente este es el profeta. ¿De qué profeta? Ya lo acaba de leer mi esposa en la enseñanza de Deuteronomio 18:15, ese profeta que anunció Moisés que se iba a levantar. Otros decían, este es el ungido, pero otros decían, ¿acaso el ungido, el Mesías, vendrá de Galilea? ¿No declara la Escritura que el Mesías vendrá de la descendencia de David, de Belén, la aldea de David? ¿Dónde dice esto? Obviamente en las palabras que el Eterno prometió a David, que no faltaría nada, ninguno de su descendencia que se sentara en su trono. Pero en Miqueas 5:2 nos hace referencia de esto, Belén de Éfrata, donde iba a venir el ungido que estaba desde el principio, es decir, el Mesías. ¿Y dónde nació Yeshua? Nos enseña estos evangelios y lo hemos estado enseñando en Belén. Bien, de donde era José, fue empadronado, fue censado de esta manera. Y hubo una división entre la muchedumbre a causa de él y muchos de ellos querían aprenderlo, pero nadie lo aprendió. Entonces los guardias fueron los guardias que habían sido enviados para aprenderlo, se dirigieron al sumo sacerdote, a los fariseos, y le preguntaron por qué no lo aprendieron, no lo han traído. Y es impresionante estas palabras, ellos regresan diciendo, jamás ningún hombre ha hablado como este hombre habla, y esto es relacionado también a lo que nos enseña el libro de Lucas en el capítulo 4, cuando dicen, él habla como quien tiene autoridad. Bien, además de eso, y aquellos que dicen estas palabras, estos hombres escucharon a Yeshua cuando estos versículos que nos leyó el pastor Luis, y también cuando él se levanta y dice, si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Ellos, el Espíritu del Eterno les confronta, les toca y dice, ningún hombre ha hablado como este hombre.
Los fariseos en su dureza le dice, ustedes también han sido engañados. Luego le argumentan, ¿acaso alguno de los gobernantes lo ha reconocido? Lo que no sabían ellos era que el siguiente que va a hablar sí se había acercado a Yeshua, y nos dice que era Nicodemo, y dijo, ¿puede nuestra ley inculpar a cualquier hombre excepto que lo escuche primero y que sepa lo que ha hecho? Le contestaron diciendo, ¿acaso tú también eres de Galilea? Investiga y verás que ningún profeta surge de Galilea. Y enseguida cada uno de ellos se marchó a su casa. Acá vemos cómo ellos creían o entendían que Yeshua era de Galilea y que nada bueno podía salir de Galilea, según los argumentos de la época. Bien, pero él dice, Nicodemo acá, habiéndose acercado a Yeshua de noche y habiendo escuchado sus palabras y aprendido de él en cierta medida dice esto, apelando también a la Torá, donde tenían que presentarse 2 o 3 testigos para poder acusarle, aprenderlo y de esa forma juzgarlo. Como miembro del Sanedrín, él argumenta estas palabras. Sin embargo, vemos para finalizar y terminar esta enseñanza, cómo estas palabras que nos enseña Yeshua no solo enseñaba, instruía, sino que también era testimonio viviente de él, como el eterno Dios se estaba manifestando a ellos, para que él, como la fuente de la salvación, el pozo de salvación, y a través del cual también ellos iban a recibir vida eterna, le conocieran, dando estas señales, no por ellos porque las pidieron, sino porque así tenía que manifestarse y darse a conocer, pero aún así, por la dureza de su corazón, por la religiosidad que ven ellos, la estructura que tenían de que todo tenía que calzar a su interpretación, no le conocieron, no le reconocieron, no sabían de dónde venía, cuando él, al pronunciar estas palabras, daba testimonio de sí mismo que venía del Eterno, y al hacer estas señales daba testimonio que venía del Padre. Con todas estas cosas ellos no le conocieron. Bien, ahora muchos dicen, bueno, pero Yeshua dijo también que algunos iban a venir dando señales y iban a ser engañados. Yeshua mismo también lo dice aquí, que el que camina en su voluntad también da testimonio de sus palabras, y nos lo acaba de explicar excelentemente el pastor Luis, para que así el Espíritu testifique a nosotros de aquel que viene del Eterno o que habla palabras del Eterno. Por eso proclamamos en esta tarde, no proclamamos palabras de hombre, sino que le pedimos al Padre Eterno que abra nuestros ojos a su voluntad, que nos conduzca más y más en su reverencia y en su justicia, es decir, en el temor de Él, en el caminar sujetos a Él, en el caminar en sus mandamientos, en esas palabras de vida que nos han entregado, para que todo argumento de hombre en nosotros, todo argumento de error, toda estructura doctrinal, teológica que haya en nuestra vida o que quiera imponerse sobre nosotros sea quebrada en el nombre de Yeshua, para que esas aguas vivas, esa fuente de vida a través de su Espíritu puedan fluir libremente a través de nosotros, que podamos ser enderezados y alineados a su mover profético, a su voluntad, y repito, no a nuestra interpretación, a nuestra posición, ni la posición de un apóstol, de un líder en el pueblo, sino a la voluntad de Yeshua, el eterno Dios, el Adón, que vino en carne, que habitó entre nosotros, que se dio a conocer como el unigénito del Padre, y que a través de él, ese modelo a seguir, nosotros también podamos denunciar al sistema, que podamos hablar sus palabras, para que sin reprimenda, sin nosotros mismos detenernos, traicionarnos, podamos hablar su voluntad y no la nuestra, sin temor al que dirán, sin temor a fariseos, a saduceos, a líderes, a hombres reconocidos, a personas reconocidas, sino más bien teniendo temor del eterno Dios en todo lo que hagamos. En el nombre de Yeshua declaro la manifestación del Padre sobre ti, con sus dones, su entrenamiento, su capacitación, para que puedas llevar a cabo esa voluntad del Eterno que te ha encomendado, que te ha entregado en ese lugar específico, contigo y con las personas que ha de poner contigo para trabajar en su reino. En el nombre de Yeshua lo proclamamos.
Amén. Amén. Así es, familia hermosa, y con esto finalizamos la enseñanza de esta semana. Gracias a las personas que cada semana se conectan con nosotros en este hermoso tiempo de instrucción. Así que un abrazo para todos, shalom, y nos vemos entonces en la próxima.